Las calles de San Salvador jamás serán desmemoriadas. Saben contar sus muertos y las sombras para siempre pegadas al asfalto. Todo lo televisan y lo archivan con las fechas exactas y sus gritos, con los cuadernos en busca de sus dueños, con el hambre asfixiada por las tanquetas, con la incertidumbre del próximo cateo, con la consigna que se quedó en proyecto. Con el verde muerte de los fanáticos del orden, con la rabia secreta de un spray clandestino, con los huesos de sus transeúntes. Las calles de San Salvador sí que recuerdan sus balazos y los nombres completos de sus víctimas. Con una memoria de elefante saben llevar sus estadísticas, el nombre y el lugar, la angustia y el motivo, la irracionalidad de los que mandan y hasta el último grito de los muertos. De todas sus paredes se desprenden mensajes que llenan la ciudad de rebeldía, que se meten en todos los hogares, formando un ventarrón de esperanzas libertarias. Las calles de San Salvador jamás serán desmemoriadas, porque un día hablarán serenamente justicieras, una por una hablarán, y no habrá quien eluda sus miradas espontáneas. Se ofrecerán para servir de paredones, no en plan de venganza, sino para limpiar con justicia obrera el terreno donde construiremos el mañana. Ey, bichos, píquenle. Tranqui, siempre empiezan tarde. Nosotros siempre llegamos tarde. Mi nombre es Valeria y soy parte de la organización de Cirqueras El Salvador. Somos mujeres, la cual estamos gestionando espacios. Soy Ana Miriam Hernández, soy parte, trabajo independiente, pero soy parte de un sindicato. Soy Esther Flores, vengo en representación de la organización Amate El Salvador. Amate. En este espacio hay personas de diferentes generaciones que pasaron por distintos procesos sociales e históricos. Algunos vienen de comunidades rurales y otros de la urbanidad. ¿Qué nos une? ¿Podríamos llamarnos pueblo? Para ustedes, ¿quién es pueblo? Mi percepción es como la clase popular es la que se autodenomina pueblo. Yo creo que la palabra pueblo en sus orígenes es una palabra asignada para la gente que no decide. Yo creo, por lo que entiendo por pueblo, son todos aquellos despojados de su identidad, de su historia, de la materialidad, incluso de la propia ciudadanía. En esta sociedad, en este orden, cedemos nuestros derechos a un sistema político, o sea, a un presidente, a una asamblea legislativa y a todas las instituciones que componen a un Estado. A cambio, el Estado nos debe garantizar nuestra seguridad y nuestros derechos. No tendríamos por qué tener miedo de ser asesinadas al salir a la calle, y mucho menos por un funcionario público que se supone que trabaja en función de la sociedad. Pero si yo he cedido algunos de mis derechos para no perjudicar al otro, ¿por qué me para y me agrede un policía? ¿O por qué no cae agua en mi colonia y en la residencial de al lado sí? ¿Quién decide qué está bien y qué está mal? ¿Será que en este orden hay personas que se quedan afuera? Los grupos de poder entonces no son pueblos, son precisamente grupos de poder que toman las decisiones por el pueblo, por el resto. A veces pues muchas personas dicen que esa decisión ya fue tomada porque el pueblo lo dijo, el pueblo lo decidió, cuando realmente ni tan siquiera se ha hecho un consenso. Ya para terminar, pues sabemos que es el sistema patriarcal y colonial lo que hace no pueblo. Hemos nosotros tenido la experiencia de que concentramos en la visión del pueblo el sujeto histórico y social.
¿verdad?, que en determinados contextos asume la realidad y la transforma. Eso me parece ahorita importante, construir lo que decía Monseñor Romero, el agente de su propio destino. Mis abuelos vivieron en comunidades desplazadas por el conflicto armado y es doloroso hablar lo que vivieron. Pero si yo no conociera su historia, aún pensaría que somos la única generación en vivir estas desigualdades sociales. Es verdad que no hemos vivido una guerra, masacres o una dictadura militar, pero ¿qué pasa si no nombramos o reconocemos nuestro pasado? ¿Qué lecciones podemos retomar del pasado reciente de nuestro país que nos ayuden a entender y reaccionar nuestro presente? Justamente a eso es a lo que nosotros desde nuestro punto de organizaciones estamos trabajando para poder que hijos de los familiares de víctimas, hijos de personas que tuvieron que ver en el tema del conflicto armado, puedan continuar con esto y que puedan ir acatando qué fue lo que sucedió, qué es lo que le pasó a sus abuelos, a sus tíos, y que al final no pueda decir alguien que no se hizo algo para que la memoria continúe. En ese sentido es importante recalcar que sin organización comunitaria jamás habrá memoria histórica. Y eso es no de lo que carece El Salvador, sino lo que sufre El Salvador. Hemos visto varias décadas ya de una fragmentación de las luchas. Cada quien con su banderita y no me ocupo mucho del otro o de la otra o del otro. Hablamos de ser defensores y defensoras de derechos, pero solo me quedo con mi pedacito del derecho, ¿verdad? Pero ¿y los derechos de los demás? ¿Cómo combatir esa fragmentación? Es intentando construir ese futuro posible que levante cada una de las banderas, pero que una no quede sobre la otra, ¿verdad? Y a eso le llamamos en mi generación y en la anterior también proyecto político. ¿Qué es lo que podemos hacer? Escucharnos, construir en colectivo y realmente tomar en cuenta las ideas, tanto nuevas como las que ya se pusieron en práctica y nos han dejado o lecciones aprendidas o victorias. Y creo que desde ahí es muy importante reconocer que como juventudes también tenemos la oportunidad de crear estrategias que realmente vayan a ser fructíferas para lo que nosotros queremos realmente conseguir. Me hace pensar que una de las lecciones para entender y reaccionar a esto, a lo que ha sucedido, a la historia salvadoreña, es entenderla de una manera crítica. Muchas veces el problema es romantizar, muchas veces es cuando nosotros en lugar de decir algo como lo crudo y lo real y lo fuerte y difícil que es o fue, nosotros rebajamos ese nivel y eso le quita potencia e impacto a la situación y las personas no ven lo que de verdad fue eso. Pero siento yo que a veces eso es importante, ver ese tipo de situaciones para poder de verdad entender y reaccionar a lo que estamos viviendo. Una lección para mí importante del proceso, lo voy a resumir en una palabra: identidad. Incluso ahorita aquí ya vemos diferentes actores, ¿verdad? Cómo cada quien desde su propia identidad puede apostar a un proceso de cambios estructurales. Los valores ancestrales y los valores comunitarios realmente están muy pobres en este momento. No tenemos pues una identidad como pueblo, o tenemos que trabajarla en base a las raíces ancestrales, o si queremos tomando en cuenta el término comunidad. Para mí fue aleccionador cómo en Morazán en la década de los 70, el 74, los campesinos y campesinas a través de la teología de la liberación comenzaron a poner sus bienes en común, la tierra. Desarrollaron todo un proceso muy importante, pero desde la visión y dimensión comunitaria. Hay nuevas generaciones con nuevas ideas, con nuevos proyectos, ¿verdad? Y que parten de un interés propio, de sector humano, y también reconocer que la juventud nos está dando también una nueva línea política e ideológica.
La crítica y autocrítica fue algo de lo que se nos olvidó también. Hacíamos crítica, pero no autocrítica. Y para mí, otra cosa de las que olvidamos es que hacer crítica al gobierno que sea de izquierda o de derecha, ¿verdad? Porque nos volvemos cómplices. Nos volvemos cómplices de lo que muchas jóvenes nos han dicho aquí. Dejamos pasar. Y dejamos pasar la historia, como decía la compañera. Y ha sido un error nuestro el no construir esa memoria histórica, porque la historia es una cosa, es academia, pero la memoria histórica es pueblo. Para ustedes, ¿a qué necesidades respondió su proceso organizativo? Lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a integrar en grupos por organización. Se le va a entregar una tarjeta como esta. ¿Qué vamos a colocar en esta tarjeta? Vamos a poner el año acá, donde fue el origen de las necesidades de mi organización. ¿Ok? Regresan a la línea de tiempo y digamos, un ejemplo que yo me ubico en 1841. O en ese periodo. O en ese periodo. El 41 y el 18. Ajá. Entonces pongo el ganchito este acá. Yo sí que quería hacer como una reflexión a esta línea del tiempo. Okay. En el sentido es que yo no hallaba dónde ubicarme, la verdad. Es decir, es bien difícil ubicarse en un año y en una fecha establecida, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de nosotros somos producto de esos que ya veníamos discutiendo, de ese pueblo despojado. Entonces, la historia se remonta más allá de la flecha, ¿verdad? Entonces yo creería que es como ver de una manera dinámica este proceso de lucha, porque incluso no fue así. Cuando sentías que estabas aquí, de repente había que retroceder. Y hubo un momento que nos obligó a que había que meterse a la lucha armada. Y de repente estabas otra vez en el área política porque allá podías hacer más. Con los acuerdos de paz finalizó la guerra, pero nunca iniciamos la paz. Entonces creo que estamos movidos y movides en una historia de impunidad que continúa y además de la militarización de la seguridad pública. Entonces creo que fenómenos como el desplazamiento forzado, las desapariciones, entre otros, nos siguen tocando, nos siguen traspasando los cuerpos, además de nuestros cuerpos de mujeres, nuestros cuerpos diversos, entre otros, otras luchas. Entonces yo sí creo que es bien, a mí me parece súper interesante cómo es que tantos movimientos o colectivos empiezan a surgir en estos contextos, ¿no? Entonces, ¿qué necesidades seguimos repitiendo, ¿no? Que son históricas, luchas históricas y que otras generaciones venimos, las tomamos por nuestras también y seguimos. Ahora, para ustedes, como nuevas generaciones y actores sociales históricos, ¿qué mecanismos de los movimientos sociales de antes podemos retomar y cuáles renovamos? Entonces, una vez que tengamos identificadas esas estrategias, pueden ser las que todas y todos quieran, las vamos a poner, la generación del preacuerdo la va a colgar aquí con unos chuchitos de madera y la generación del posacuerdo la va a poner acá. Estas personas están aquí para sembrar una semilla de libertad, para un futuro donde las nuevas generaciones no tengan que pasar por las mismas injusticias y desigualdades.
Somos herederos y herederas de un violento pasado, pero sobre todo de un profundo amor. Me pongo la camisa que representa la generación preacuerdos y reconozco como valiosas las siguientes herramientas: los convivios espirituales con análisis colectivos de la realidad, la organización comunitaria, el sentir del otro, los procesos formativos, el arte popular, la solidaridad y la autogestión. Me pongo la camisa que representa la generación post-acuerdos y reconozco como valiosas las herramientas siguientes: la necesidad de colectivizar las acciones que los niños, juventudes requieran para un sostenimiento de la vida. Trabajar desde la necesidad de tomar conciencia de clase, de género, rescatar nuestra identidad ancestral. Creación de espacios seguros que permitan el diálogo y compartir los sentires y pensares de todos, de todas y de todos. Mantener viva la memoria histórica, la incidencia a través del arte, deporte con los jóvenes. Escuchar los testimonios de la gente que luchó en el proceso revolucionario, los murales con rostros, nombres y fechas históricas. Un aplauso. Resistimos desde espacios y agrupaciones de personas que buscan fomentar y defender la vida ante la agresión a la madre tierra y sus ecosistemas. Resistimos en actividades y acciones en comunidad. Resistimos recopilando y resguardando la memoria de las víctimas para mantenerlas vivas. Resistimos cuestionando aquellas prácticas normalizadas como la violencia a través de la reflexión, discusión y expresión pública para transformar la manera en cómo nos relacionamos en nuestras comunidades. Cuestionamos, por ejemplo, la invasión de las falsas necesidades que nos generan los medios de comunicación de masas y la publicidad para perpetuar este sistema de producción y consumo que daña nuestros ecosistemas. Trabajadores y trabajadoras de la industria y del campo, excombatientes de la guerra, funcionarios y funcionarias públicas de hospitales, escuelas, centros de justicia, comunidades, sectores, movimientos y colectivos que no ignoran la cruda realidad en la que viven, sino que la confrontan a través de la reflexión, el diálogo y la acción. Nuestra memoria histórica no solo resume nuestra visión del pasado, también construye los posibles futuros.